Gracias, hermano Javier, por su presentación. Amada iglesia, comprada con la sangre de Cristo. Pasa a vosotros. Tomen sus lugares, mis hermanos. Si yo les digo, hermanos, esta frase, espejito, espejito, ¿qué llega a su mente? Si yo les digo esta frase, espejito, espejito. A ver, que les acerquen el micro, por favor. Mi hermana Miriam. A ver. ¿Quién es la más bonita? ¿Quién es la más bonita, verdad? Y nos refiere a esa película que en algún momento vimos todos de niños y que hoy ya la han, pues le han dado varias versiones, ¿no? Y cuando ustedes se ven al espejo, ¿qué dicen? Es el más hermoso del mundo, ¿no? Es un reflejo el que están viendo, ¿sí o no? De ustedes mismos, ¿no? Es lo que estamos viendo en ese espejo. Y resulta, hermanos, que nosotros también tenemos nuestro espejo y nuestro reflejo. ¿Sí sabe quiénes son? Nuestros hijos. Pero de repente yo veo, hermanos, bueno, me ha tocado ver que pues este muchacho no es mi hijo, esta muchacha no es mi hijo porque no se parece a mí, ¿no? Luego decimos, pero resulta, hermanos, que es una copia fiel del papá o el de la mamá, pero nosotros no lo reconocemos. Y dice Santiago, vean lo que dice Santiago, capítulo 1. Vamos a partir con este texto. Santiago capítulo 1 y versículo 23, si lo tienen adelante, por favor. Vamos a dar la agilidad. Está adelante, le acercan el micro a mi hermana, por favor, si le ayudan. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Amén. Es decir, que si nosotros escuchamos la palabra y no la ponemos por obra, nos hacemos semejantes a cuando nosotros nos vemos hermoseándonos en el espejo. Nos vemos hermosos, pero cuando salimos a la calle, ¿qué pasa? Ya se nos olvidó cómo somos y empezamos a hacer de otra manera. Bueno, los hijos hagan de cuenta que lo mismo. Y para ello, mis hermanos, quiero que veamos un video de 3 minutos. Si me lo pudieran poner, mis hermanos, por favor. It looks like rain again today. No necesita sonido porque está en otro idioma, así que así está bien. Nada más véanlo, analícenlo y ahorita seguimos hablando de esto. Just know how to say goodbye. You ain't got a driver's license! Dad, you don't know it right now, but I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister.
The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. Many of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures, to show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God. I need you to help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not. Bien, ¿quién me quiere comentar algo sobre el video, mis hermanos? ¿Es cierto? ¿Es verídico? La parte final, ¿no? ¿No nos damos cuenta luego que nuestras acciones, en alguna predicación hablábamos de que el decir la palabra, como dice, enseña, pero el ejemplo arrasa, ¿no? Y entonces, cuando nosotros enseñamos con nuestros ejemplos, eso se lo lleva de calle a todo. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿quién me quiere platicar el video? ¿Tantito? ¿No? ¿Nadie me quiere platicar el video? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Porque está en dos partes. ¿Sí lo vieron? A ver, mi hermana Laura, veo que tiene la intención, ¿no? Ah, allá arriba. A ver, mi hermano César. Bueno, sí, hermano, la verdad me impactó mucho el video. Digo, platicando un poquito, recientemente me acabo de casar. Mi esposa y yo pues todavía no hemos recibido esa bendición de Dios de tener un hijo, pero viendo esas palabras que vienen de un niño, papá, te estoy observando, si realmente tú obedeces, si realmente tú crees lo que me estás enseñando de Dios. Porque a veces, no sé, siento que como padres ni siquiera le enseñan a sus hijos acerca de Dios. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos están convencidos de lo que creen. A veces vienen a la iglesia, pero nada más. No vienen comprometidos, no vienen con ese amor que Dios está pidiendo. Y es muy cierto lo que está pidiendo el niño. Padre, acércame a Dios. Gracias, hermano. Sí, así es. ¿Y en la escritura viene cómo educar a los hijos o no viene? Porque luego se habla en el mundo de la educación y la psicología y todo ello, que hay otras formas y otras maneras. Tal vez sí, pero yo creo que la escritura no se equivoca, ¿no? Siendo que esto viene de Dios, pues. Y esa forma de enseñarle a los hijos y de transmitirles lo que nosotros conocemos es la mejor manera. Dice el texto base que ustedes ya conocen, que es Proverbios 22:6. ¿Cómo dice? Aun cuando fuere no se apartará de él. Pero tenemos que desglosar ese texto, porque a lo mejor ya de tanto recitarlo,
A lo mejor no tomamos en cuenta a lo mejor pequeños detalles, ¿no? Dice, instruye al niño, hasta ahí, en su carrera, en su camino, en lo que ha de andar a partir de hoy. Como esta frase viene en la Escritura, ¿a qué se referirá entonces? ¿A que tenemos nosotros que conducir al niño en las cosas de Dios? Dice mi hermana, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es instruir? Guiarlo y no dejarlo, y es la enseñanza, no solo los principios y valores que les da uno como padre, sino los valores espirituales, y es trabajar día a día y no dejarlos, porque realmente el padre que deja a su hijo es hacerlo a un lado, y desafortunadamente luego van a venir los inconvenientes y se aparta el hijo o el padre. Entonces ya no hay una comunión, ya no hay una espiritualidad. Entonces no debemos de apartar, ahora como dice el escritor, no apartes tu oído de tu boca. ¿Por qué? Porque deben de ir unidos, pensamiento, cuerpo y alma, es lo que nos va a mantener y es lo que vamos a instruirlos día a día. No solo como padres, como nosotros como hijos, nosotros como a lo mejor los que ya son abuelos, o sea, la instrucción, Dios nos da libre albedrío. Entonces es un día a día el instruirlo y no dejar a nuestros hijos jamás. En el hebreo, mis hermanos, la palabra instruir es… no recuerdo la palabra en hebreo, pero quiere decir entrenar, dedicar, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Y esa palabra de entrenamiento, ¿cómo es el entrenamiento, hermanos? Para aquel que hace deporte o para aquel que tiene una profesión, porque todos son entrenamientos. ¿O no, mi hermana Esteli? Usted se entrenó para médico, ¿no? ¿Cómo se entrenó? Muy fácil. ¿Qué tan pesado fue el camino, el entrenamiento, hermana Eli? Pues sí es pesado, hermano, sobre todo desvelos. Desvelos, ¿verdad? ¿Y de qué se abstuvo de algo? Sí, estar con mi familia, venir a la iglesia. Muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que luego recomienda el apóstol Pablo, que aquel que quiere terminar la carrera… ¿Y en qué carrera estamos? Es una cristiana, pero ¿cuál es nuestra meta? La vida eterna. Llegar a la vida eterna. ¿Sí? Entonces, esta parte es dedicar al niño, o los primeros pasos del niño en el camino, o en su camino, pero ¿cómo tiene que ser ese camino? Recto. ¿Sí? ¿Y en qué tiempo pudiera ser? Sí, mi hermana Laura, permítame. ¿En qué tiempo pudiera ser esta enseñanza para el pequeño? ¿A qué edad? ¿Mi hermana Laura? Regresando a lo que usted preguntaba, en hebreo es chanak. Exactamente. Instruir viene del hebreo chanak, que significa estrechar, iniciar, disciplinar, entrenar, asesorar, civilizar. Así es. Asesorar. Pero nosotros cuando les estamos enseñando a nuestros hijos todo, ya sea religioso o no, a ver quién se ve en esta circunstancia. Agarramos, le damos las instrucciones al hijo y haz aquello. Ya a ver, yo me desentiendo y a ver si lo terminó o no lo termina. ¿Qué es lo que hay que hacer? Enseñarle, sí, ya le enseño, pero cuando él está haciendo su labor, ¿cómo debe ser? Esperarme, supervisar a que termine lo que le encargamos, ¿no? Había un dicho por ahí que dice que trabajo no supervisado, trabajo no terminado, una cosa así, recuerdo. Es decir, que no debemos de dejar la supervisión para los hijos. Ahí haces tu cama y al rato regreso.
¿no? O ahí haces, no sé, lo que le encarguemos nosotros. No, cuando les hagamos hacer algo, tenemos que estar nosotros presentes en la casa para ver que lo termine y que lo haga bien, ¿no? Si no lo supo hacer, ya le enseñamos. Bueno, entonces, ¿cuál sería el tiempo del pequeño para aprender? ¿Qué tiempo pueden determinar ustedes? ¿2 años? ¿3 años? ¿Ya es muy grande a esa edad o es muy pequeño? Sí, porque me están diciendo, no, entonces es muy pequeño, todavía más grande. ¿No? ¿A qué edad entonces? Desde el vientre materno, así es. ¿En qué quedamos? ¿Qué es el hijo de nosotros? Nuestro reflejo. Y si yo, fíjense lo que les voy a decir, si yo desde que que está embarazada la mujer o estamos embarazados, pues, decimos, no voy a la iglesia, me la paso aquí en mi casa. ¿No sentirá ese pequeño en el vientre de su madre todo eso? ¿Sí lo siente o no? Sí. Entonces, desde ahí estamos nosotros reflejando el ejemplo. Nosotros podemos decir a lo mejor como mi hermana Miriam, a los 2, otros dirían que a los 3, ¿no? Otros dirían que a lo mejor hasta los 7 años ya que va a la escuela, porque a lo mejor ya empieza a leer o ya empieza a tener contacto con gente, ¿no? Yo creo que desde que Dios le otorga la chispa de la vida a ese nuevo ser, es cuando tendríamos que estar preocupados nosotros, más bien ocupados por estar mostrando estas partes. Fíjense, Aristóteles decía que las buenas virtudes se aprenden en el ánimo de cumplirlas. Es decir, que todas las cosas buenas que nosotros queremos aprender o enseñar, tienen que ser en ese ánimo, de que se van a hacer, si no mejor nos enseñan, ¿no? Y dice Eclesiastés, capítulo 9, y versículo 11. ¿Cómo dice, hermanos? Ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Amén. Dice, tornéme, ¿verdad? Y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Es decir, que todos tienen su tiempo, ¿no? Y dice también Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 8, y versículo 6. Escuché y oí, no hablan derecho, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Fíjense que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos con firmeza. ¿Qué hace el hijo con nosotros cuando acuérdense que ellos están tomando fuerza desde pequeños?
Y es como si fuéramos una cerca y ellos van a tratar de salir. ¿Qué hacen ellos con la cerca? Están empujando, ¿verdad? A ver en qué parte está débil, hasta que encuentra y rompe esa parte. Así somos nosotros como sus papás. Ellos están viendo de qué parte somos débiles. Y esa parte en la que se rompe, cuidado, porque entonces sí se nos van de las manos. Tenemos que entonces estar preparados para todo ello. Dice Hechos, capítulo 20. Y versículo 24. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así es. Y otra parte decía Pablo, ¿verdad? Aquello que yo recibí, eso es lo que yo voy a dar. Y eso que estoy aprendiendo, por eso es importante que nosotros como papás aprendamos de la doctrina, del Evangelio de Dios. Porque ¿qué les vamos a enseñar a nuestros hijos? Ya vimos en el video, todo lo que hacía el papá o la mamá, lo hacía el hijo. Y la petición del pequeño al final que dice, pues guíame bien porque te estoy en todo momento, tengo los ojos sobre ti. Y nosotros verdaderamente luego pensamos, no, ni nos están viendo, ¿no? Creemos, ¿verdad? Creemos que no nos ven, pero nuestros hijos en todo momento nos ven. Y luego nosotros, fíjense lo que hacemos. Si nuestro pequeño es grosero, ¿verdad? No que diga groserías, o también que diga groserías, pero en las actitudes groseras que él tiene, luego la tienen con nosotros y nosotros no decimos nada. Porque a lo mejor nosotros así somos con nuestras esposas o con nuestros otros hijos. Y ese es precisamente el reflejo de cómo somos nosotros. Y ahí debería de haber un foco rojo prendido, ¿no? Cuando vemos las actitudes de nuestros hijos, ay, entonces cuidado, a lo mejor estoy haciendo algo mal, ¿no? Dice segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 7, dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuánto amamos nosotros a nuestros hijos, hermanos? ¿Cuánto es el amor de nosotros para con nuestros hijos? ¿Muy grande? ¿Cómo? No hay medida, dice. ¿No? Sí, porque dice la Escritura, ¿cómo dice la Escritura en cuanto a Dios? Dice que el que Dios ama, corrige. Sí, ¿no? Y entonces yo ahí entiendo, hermanos, cuánto me amaba mi padre, ¿no? Yo era el consentido de mi papá porque, no, hombre, cómo me traía, ¿verdad? Entonces ahí entiendo que soy el consentido de mi padre. Pero a veces cuando somos niños, ay, qué malo es mi papá, qué mala es mi mamá. Y por ahí hay unas frases de Mariano Osorio que dice la mamá más mala del mundo, ¿no? Por ahí se los encargo para que lo vean, lo escuchen. Y esa parte, hermanos, es bien cierta, porque habla de la mamá que no deja a su hijo salir, lo tiene estudiando, lo tiene bien comido, ¿verdad? Lo tiene bien vestido, bien, todo bien,
pero es la mamá más mala del mundo. Así que ahí les encargo esa. Dice Hebreos capítulo 12. Y versículo 1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Y esa misma carrera es la que les vamos a proponer a nuestros hijos desde temprana edad, para que estén bien entrenados. Es decir, que hay que entrenarnos, hay que dedicarlos a las cosas de Dios. ¿Conocen a una mujer que dedicó a su hijo para ello? Ana, precisamente, y está en primer libro de Samuel, capítulo 1 y versículo 11. Le hizo una promesa a nuestro Dios de que si le daba un hijo, pero no solo un hijo, ¿verdad? Sino que le dijo, ¿un hijo qué? Un hijo varón, ¿verdad? Pidió un hijo varón. Dice primer libro de Samuel, capítulo 1 y versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. ¿Quién ha dedicado a sus hijos de esta manera, hermanos? Bueno, ya no digo eso. ¿Quién ha procurado que aprendan las cosas de Dios desde pequeños? ¿Verdad? Que se sepan comportar, que sepan estar en la casa de Dios. Y así como nosotros tendríamos que ser un buen maestro, Maestro Jesucristo, ¿qué tipo de maestro fue? Muy excelente, ¿no? La enseñanza, la docencia, la pedagogía del Maestro Jesucristo. ¿Cómo enseñaba él? Con ejemplos cotidianos para que la gente pudiera entender. Y así tenemos que enseñarles a nuestros hijos con ejemplos cotidianos. También él era el ejemplo. Por ejemplo, cuando hablaba del sembrador allá en Mateo, ¿no? Él decía, salió a sembrar el sembrador. ¿Conocían qué era el sembrador? Claro, entonces por eso los ejemplos eran claros y muy fáciles de digerir. Cuando habla de los lirios, ¿verdad? ¿Cómo se visten los lirios? Dice, ¿tú por qué te preocupas de tu vestidura si los lirios que no trabajan ni ganan dinero se visten mejor que tú? ¿Por qué te preocupas? ¿No? Daba ese tipo de ejemplos. En la siembra y la cosecha hay una ley, hermanos. ¿Qué es esa ley? ¿Cómo es esa ley? Exactamente, lo que siembras, cosechas. Entonces, si queremos hijos bien portados, ¿qué tenemos que enseñarles? Pues las leyes de Dios. No querramos enseñarles otras cosas porque entonces no van a ser como nosotros queremos. Entonces, lo que sembramos, eso vamos a cosechar. ¿Sí? Esa es una ley muy clara. Dice Proverbios, capítulo 13 y versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama, madruga a castigarlo. Aquí está la escritura, no los estoy engañando, no son palabras mías. A ver, lo repetimos. ¿Cómo dice? El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Castigarlo o no? Claro, no querramos castigarlo. Ya pasaron 2 días de lo que hizo y ya lo quiero castigar.
Dice Eclesiastés que todo tiene. Sí, cuando es tiempo de regañar, es tiempo de regañar. Porque nuestro Dios también en su infinita sabiduría nos disciplina a nosotros, ¿o no? ¿Sí? ¿Y a poco luego nos golpea? ¿Verdad? ¿Pero qué hace primero entonces? Nos exhorta, ¿sí? Nos reprende. Dice Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces primero está la palabra. Ya le hablé a este necio, ¿no? ¿No? Bueno, a este insensato, ¿verdad? Ya le dije una vez, ¿verdad? Como dicen las mamás, ya le dije 2, ya le dije 3, ¿no? ¿Y qué hacían las mamás de antes, hermanos? Porque hoy día yo ya no lo veo. Hoy ya está penado porque los niños de hoy tienen derechos. Bueno, siempre han tenido derechos, pero el día de hoy, con esta excusa de que tienen derechos, ya no los puede uno ni tocar, ¿no? Entonces, tenía razón la Escritura, las mamás, cómo nos educaron. Yo fui de esa generación, hermanos, cuando sale por ahí en los memes, de la generación de la chancla, ¿no? Yo fui de esa generación, mi hermana Lidia. Bueno, hermano, nada más tener cuidado que castigo no es igual a violencia física o violencia verbal o correcto. golpe. O sea, castigo es también cuando yo decido, por ejemplo, no más televisión y entonces vas a tener que hacer un trabajo extra, porque creo que también venimos de generaciones de muchos padres y madres abusivos que ejercieron violencia. Ciertamente estaban castigando y lo hacían desde su ignorancia, desde su contexto histórico, pero por ejemplo yo estuve estudiando con unos rabinos, con unos libros allá en Estados Unidos, y ellos nos decían que la Biblia se ha traducido mal, que ahí es donde dice castigo, es que es como límite, y es como límite también. Y decía, sí hay, cuando hay golpe, o sea, cuando se llega ya al azote, es porque tu hijo podría haber perdido, si existiera la ley de la muerte del hijo perezoso, no sé, creo que hay una ley donde dice que hay que sacarlos para que los apedreen. Dice, ahí sí, porque ahí tiene sentido darle golpe antes de que llegue a la muerte, o sea, antes de que llegue al consejo de ancianos y del pueblo para ser asesinado. Entonces él nos decía, por eso hay que tener mucho cuidado, porque hay cosas de los niños que no ameritan el golpe. Sí, no lo ameritan, dice, y normalmente los gentiles, los del mundo, han interpretado la Biblia como vamos con todo, ¿no? Y eso es mentira. Entonces sí creo que hay que hablar del contexto de por qué es mejor el castigo que a la muerte, que era lo que dictaba la ley. Claro. Sí, y a eso iba precisamente. No porque dice la Escritura castigo y que dice mi hermana que está mal traducido también, es verdad. Cuando dice corrección, ¿sí? Cuando llegamos a la vara de la corrección, dice Proverbios. Entonces, cuando llegamos a la vara de la corrección, tampoco se tiene que encender nuestra alma contra el niño, ¿sí? O sea, nosotros vamos a darle, sí, pero con lo que tú te mereces, no lo que yo pienso que se merece, que es distinto. Porque yo puedo estar muy enojado en ese momento y pues ahora, ¿no? Debemos de ser mesurados en ese sentido. Y hacer equipo, hermanos. ¿Cómo hacemos equipo? Estar de acuerdo el papá, estar de acuerdo la mamá, porque pasa que, ay, a mi hijito no le pegues, aunque la mamá sepa que está, no, a mi hijo no me lo tocas, ¿no? O al revés, el papá igual, no, a mi hija no me la toques, ¿eh? Hay de ti si me la tocas. Entonces, ahí, pero a sabiendas de que hay una falta, tenemos que ponernos de acuerdo también. Si no hay ese acuerdo, ¿qué pasa, hermanos? Pues me voy con el papá más barco, ¿no? ¿Verdad?
Y yo, como soy inteligente, como niño inteligente, voy a buscar, ¿verdad? Entonces hay que tener también en esa parte cuidado. Dice Santiago, capítulo 1 y versículo 20, rápidamente, hermanos, porque ya también se nos fue el tiempo. Si lo tienen, por favor, adelante, mis hermanos. Santiago, capítulo 1 y versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así es. No, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, si nosotros golpeamos a nuestro hijo o lo corregimos enojados, ¿qué va a pasar? Nos vamos a sobrepasar, ¿verdad? Y aquí la Escritura es clara y dice, cuando nosotros nos enojamos, no obramos las cosas de Dios. Dice, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Ya a todo esto, ¿qué es lo que vamos a enseñar, hermanos? Ya vimos cómo. Bueno, pero ahora, ¿qué vamos a enseñar? Dice Éxodo, capítulo 18, versículo 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas has a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y por último, hermanos, dice Primera de Crónicas, primer libro de las Crónicas, capítulo 28. Una recomendación de un padre para su hijo. Dice el versículo 9 y después nos brincamos al versículo 20. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y dice el versículo 20. Dijo más David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y ponlo por obra. No temas ni desmayes, porque el Dios Jehová, mi Dios, será contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Mi deseo, mis hermanos, es haberme dado a entender. Que Dios bendiga su palabra a cada uno de ustedes. Pasa a vosotros.